¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida para nuestros ancestros, los hombres de las cavernas, esos pioneros originales de la civilización humana? Imagina un tiempo tan remoto que antecede la historia escrita, un tiempo en el que se estaban sentando las bases de la humanidad. Esta es la era que llamamos prehistoria, abarcando un extenso período desde el origen de los primeros homínidos hasta el desarrollo de la escritura. La prehistoria es el amanecer de la civilización humana tal como la conocemos. Durante este tiempo nuestro planeta fue hogar de nuestros antepasados más tempranos, los homínidos. Estos incluyen especies como Homo erectus, Homo neanderthalensis y finalmente Homo sapiens, a menudo llamados hombres de las cavernas. Este tiempo, aunque tal vez un poco simplista, captura la esencia de sus vidas. No construyeron hogares ni ciudades como lo hacemos hoy. En cambio, buscaron refugio en el mundo natural que los rodeaba, encontrando hogares en las cuevas que salpicaban los paisajes de la Tierra. Al adentrarnos en la era paleolítica, parte de la Edad de Piedra, ingresamos a un mundo caracterizado por un estilo de vida que puede parecernos ajeno en la actualidad. Fue un tiempo de caza y recolección, un tiempo de errancias nómadas. El concepto de una vida sedentaria de agricultura aún no se había arraigado. Era un tiempo en el que cada día era una búsqueda de supervivencia. En este contexto histórico, los hombres de las cavernas surgieron como los primeros habitantes de la Tierra. Desafiaron los retos de su entorno severo, armados solo con su instinto y herramientas rudimentarias. A pesar de las adversidades, no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron, evolucionando gradualmente y adaptándose a su entorno. El amanecer de la prehistoria es un capítulo cautivador en la historia de la humanidad. Es un relato de resistencia e ingenio, de supervivencia contra viento y marea. Al explorar la vida de los hombres de las cavernas, no solo estamos mirando hacia nuestro pasado, también estamos rastreando las raíces de nuestro entendimiento actual de cómo llegamos a ser lo que somos hoy. El amanecer de la prehistoria estableció el escenario para el fascinante viaje de los hombres de las cavernas, un viaje en el que estamos a punto de embarcarnos. Imagina una vida sin comodidades modernas, donde la supervivencia dependía de instintos y habilidades crudas. Esta fue la realidad para nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, que forjaron una vida en las duras condiciones del mundo prehistórico. Las cuevas sirvieron como sus hogares principales, ofreciendo refugio natural contra los elementos y protección contra los depredadores. Estos eran más que simples moradas, eran refugios seguros donde las familias se acurrucaban juntas, compartiendo historias a la luz titilante del fuego, un lugar de descanso después de una ardua jornada de caza. Hablando de caza, la dieta de los hombres de las cavernas fue un testimonio de su adaptabilidad. Eran principalmente cazadores, rastreando animales salvajes con una precisión que haría envidiar a un francotirador moderno. Pero también sabían diversificar su menú, recolectar frutas y verduras, pescar y disfrutar de mariscos eran parte de su repertorio culinario. Su dominio sobre su entorno quedó patente en las herramientas que elaboraron. Huesos de sílex y madera se transformaron en armas de caza, instrumentos de recolección y herramientas para construir refugios. Cada pieza, cada filo, cada curva tenía un propósito que mostraba la ingeniosidad de estos primeros humanos. Pero los hombres de las cavernas no solo se trataban de sobrevivir, también tenían una estructura social sorprendentemente sofisticada. Grupos familiares nómadas formaban el núcleo de su sociedad con una división de tareas según el género y la edad. El liderazgo era informal, a menudo recaía en el más experimentado o el más fuerte del grupo. Y no olvidemos sus expresiones artísticas y culturales. Las pinturas en cuevas, esculturas y ornamentos eran algo más que garabatos prehistóricos. Eran una forma de comunicación, una manera de inmortalizar sus triunfos y miedos, una mirada a sus esperanzas y sueños.
Estas expresiones artísticas fueron los primeros pasos hacia una cultura donde una identidad compartida los unía. Los hombres de las cavernas, con sus herramientas rudimentarias y estilo de vida nómada, sentaron las bases de las sociedades humanas. Sus vidas, aunque duras y exigentes, estuvieron llenas de momentos de triunfo, alegría y descubrimiento. Y es este legado el que llevamos adelante, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad frente a desafíos brutales. Los hombres de las cavernas fueron los supervivientes definitivos. El mundo prehistórico estaba lejos de la comodidad y seguridad que disfrutamos hoy. Era un mundo crudo y despiadado, gobernado por la supervivencia del más apto, donde cada día era una batalla contra los elementos y lo desconocido. Los depredadores eran una amenaza constante. Los hombres de las cavernas vivieron en una era donde bestias colosales deambulaban por la tierra, desde el imponente mamut lanudo hasta el feroz tigre dientes de sable. Estos homínidos tempranos estaban lejos de ser los depredadores máximos. Para protegerse, tuvieron que depender de su ingenio, sus números y sus armas rudimentarias. Sin embargo, se mantuvieron firmes. Aprendieron a superar la astucia de estas bestias, utilizando su comprensión del terreno y los hábitos de sus enemigos a su favor. La enfermedad era otro adversario implacable. Sin el conocimiento de la medicina e higiene que tenemos hoy, incluso las dolencias menores podrían resultar fatales. Pero aprendieron, descubrieron las propiedades curativas de ciertas plantas, la importancia de la limpieza y los beneficios de cuidarse mutuamente en tiempos de enfermedad. El clima era otro oponente formidable, desde el calor abrasador del sol veraniego hasta el frío glacial de las eras de hielo. Estos primeros humanos tuvieron que soportar condiciones climáticas extremas. Aún así, encontraron formas de adaptarse. Aprendieron a aprovechar el poder del fuego, a coser pieles de animales para hacer ropa y a buscar refugio en lo más profundo de las cuevas para protegerse de los elementos extremos. La escasez de recursos era un desafío constante. Las estaciones cambiaban, las manadas migraban y los ríos se secaban. La comida y el agua podían escasear y muchas veces tenían que mudarse para buscar pastos más verdes. Pero eran nómadas, siempre listos para empacar y moverse, para seguir a las manadas, encontrar los ríos, sobrevivir. A pesar de las adversidades, nuestros antepasados persistieron, mostrando su resistencia y adaptabilidad. Su supervivencia no fue solo un testimonio de su fuerza física, sino también de su fortaleza mental, su capacidad para innovar y su espíritu indomable. Fueron los supervivientes definitivos contra viento y marea. Y es esta resistencia, esta adaptabilidad, lo que constituye su verdadero legado para nosotros. Desde dominar el fuego hasta el desarrollo del lenguaje, los hombres de las cavernas fueron verdaderos innovadores. Su viaje de evolución es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Imagina un mundo donde la supervivencia es una batalla diaria y el entorno es tu mayor adversario. En este mundo, nuestros antepasados prosperaron y evolucionaron, perfeccionando sus habilidades y adaptándose a su entorno. Su capacidad para crear herramientas a partir de recursos naturales fue un cambio de juego. Lo que comenzó con huesos de sílex y maderas simples, evolucionó hacia instrumentos complejos que revolucionaron la caza, la recolección y la construcción de refugios. El dominio del fuego fue otro avance significativo. El fuego cumplía múltiples propósitos, desde proporcionar calor en el frío de la noche hasta ahuyentar a los depredadores e incluso cocinar alimentos, lo que facilitaba la digestión. Este fue un paso importante en la evolución humana, permitiendo que nuestros antepasados sobrevivieran en los climas más adversos. El lenguaje y la comunicación también fueron clave para su supervivencia. Los signos, gestos y sonidos vocales evolucionaron eventualmente hacia lenguajes complejos, permitiendo una mejor cooperación y fortaleciendo los lazos sociales. Estas fueron las primeras semillas de la sociedad humana plantadas en el suelo fértil de la necesidad de ingenio.
Los hombres de las cavernas no fueron solo supervivientes, fueron exploradores, poblaron diferentes regiones del planeta, adaptándose a nuevos entornos y climas, desde la tundra congelada hasta el desierto abrasador. Hicieron del mundo su hogar, sentando las bases para las civilizaciones futuras. Sus contribuciones a la humanidad son incalculables. Su conocimiento sobre el mundo natural, sus habilidades y su resistencia se han transmitido de generación en generación. Cada herramienta que usamos, cada palabra que hablamos, cada paso que damos, se basa en el legado de estos primeros pioneros. Entonces, cuando nos maravillamos ante las maravillas de la civilización moderna, tomémonos un momento para recordar nuestras raíces, recordar a los hombres de las cavernas que desafiaron las probabilidades y allanaron el camino para nosotros. Fueron los primeros en soñar, imaginar, crear. Fueron los primeros en enfrentarse a lo desconocido y aventurarse en lo inexplorado. Nuestros antepasados nos dejaron un legado de innovación y exploración, dando forma al mundo tal como lo conocemos hoy. La vida de los hombres de las cavernas no es solo un relato de supervivencia, sino un testimonio de la resistencia y el ingenio humanos. Al rastrear las huellas de nuestros antepasados, nos encontramos asombrados por el viaje extraordinario en el que se embarcaron, un viaje que nos ha moldeado como especie. En el amanecer de la prehistoria, nuestros antepasados emergieron, tallando una vida en medio de un mundo mucho más peligroso e impredecible de lo que podemos imaginar. Estos fueron los hombres de las cavernas, los primeros habitantes de la Tierra, que desafiaron los elementos y la naturaleza salvaje. Sus vidas una sinfonía de supervivencia y adaptación. El estilo de vida de estos primeros homínidos puede parecernos primitivo ahora, pero en el gran tapiz de la evolución no fue menos que revolucionario. Encontraron refugio en cuevas, sus fortalezas naturales contra depredadores y los elementos. Su dieta fue un testimonio de su adaptabilidad, cazando animales salvajes, recolectando frutas y verduras, pescando y consumiendo mariscos. Las herramientas que elaboraron con huesos de sílex y madera fueron los primeros hitos en la innovación humana. La organización social surgió dentro de estos grupos familiares nómadas, con divisiones de tareas por género y edad y un liderazgo informal. Expresaron sus pensamientos y experiencias a través del arte y la cultura, sus pinturas en cuevas, esculturas y ornamentos, ofreciendo una visión de su mundo. Pero la vida no estuvo libre de desafíos. Depredadores, enfermedades y climas extremos representaron amenazas constantes, pero fueron estos mismos desafíos los que impulsaron su evolución. Dominaron el fuego, desarrollaron herramientas, crearon lenguaje y aprendieron a comunicarse. Su migración y dispersión por diferentes regiones del planeta hablan volumen de su espíritu indomable y su adaptabilidad. Sus contribuciones a la humanidad son inmensas. Sentaron las bases para el desarrollo de la civilización, expandiendo nuestro conocimiento sobre el mundo natural. Fueron los pioneros que allanaron el camino para la civilización moderna. Mientras navegamos por nuestros propios desafíos, podríamos inspirarnos en la resistencia y el ingenio de los primeros homínidos, nuestros propios hombres de las cavernas. Su historia es nuestra historia, un testimonio del increíble viaje de la raza humana. Y así rendimos homenaje a nuestros antepasados que nos han dejado un legado que continúa inspirándonos y guiándonos.